Ok amigos, a continuación vamos a resolver un ejercicio basado en problemas de optimización utilizando derivadas. Ok, aquí podemos observar que tenemos un ejemplo donde se habla de que existe un rectángulo que tiene 16 centímetros cuadrados y que tengo que determinar las dimensiones del rectángulo que se forme con el mayor perímetro posible. Entonces vamos a analizar que existen dos tipos de fórmulas en juego y en estos problemas de optimización siempre va a ser así. Tenemos por este lado un área, lo cual ya es una fórmula, y por este otro lado tenemos un perímetro, lo cual también es una fórmula. Si recordamos, en el rectángulo el área es igual a largo por ancho. Vamos a imaginar que el largo es X y el ancho es Y. Entonces, para esta parte podemos afirmar que 16 es igual a X por Y. Y de aquí en adelante vamos a analizar la fórmula del perímetro. La fórmula del perímetro es igual a 2 por el largo más 2 por el ancho. Recordemos que cuando dije largo dije X por lo que teníamos aquí. Y cuando dije ancho dije Y por lo que teníamos aquí. Y en este punto nos vamos a dedicar a trabajar con estas dos fórmulas. Por ejemplo, si quisiéramos despejar una de estas dos variables, nos va a servir para sustituirla dentro de esta otra fórmula. Vamos a despejar la Y. Sería 16 dividido entre X es igual a Y. Recordemos, está multiplicando, pasa a dividir. Y ahora vamos a tener en cuenta que en este punto estamos afirmando que Y es igual a 16 dividido entre X, lo cual lo podemos utilizar para sustituir esta Y. Entonces la fórmula del perímetro sería que el perímetro es igual a 2 por X más 2 por, y en lugar de escribir Y vamos a escribir 16 sobre X. Lo que sigue a continuación es tratar de simplificar un poco esta expresión para luego trabajar con respecto al perímetro. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar esta multiplicación, por lo tanto la fórmula nos quedaría. Luego podemos observar que esta expresión se puede trabajar un poco más con respecto a la suma y resta de fracciones. Es decir, recordamos que hay un 1 imaginario debajo de este 2x y entonces vamos a multiplicar este por este, lo cual nos quedaría 2x a la 2. Luego multiplicamos este por este, lo cual nos quedaría 32. Luego multiplicamos este por este y nos quedaría x. Y entonces tenemos una función para el perímetro en donde vamos a multiplicar 2 por x al cuadrado más 32 dividido entre x. Si sabemos cuánto es x, podemos averiguar el perímetro. Pero recordemos que el problema decía el perímetro máximo para el rectángulo. Entonces, si estamos hablando de un máximo o un mínimo, vamos a trabajar con la primer derivada, lo cual va a ser de la siguiente forma. La derivada de p es igual, y como tenemos un cociente, entonces recordamos la fórmula. Derivada del numerador, lo cual nos queda 4x por el denominador sin derivar. Entonces vamos a escribir el denominador, que en este caso es x. La fórmula siempre lleva menos el numerador sin derivar, es decir, 2x a la 2 más 32, por la derivada del denominador. Pero el denominador, al ser solamente x, cuando lo derivo me queda 1. La fórmula dice sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahora vamos a recordar que cuando estamos sacando una derivada, nosotros realmente estamos buscando máximos y mínimos. También podemos sacar los intervalos donde crece y decrece la función, pero eso no es lo que nos interesa ahora. Vamos a decir
en dónde es que tenemos un máximo o un mínimo. Para esto debemos de recordar que hay un máximo o hay un mínimo cuando la primer derivada es igual a 0. Entonces tenemos que entender que lo único que estamos haciendo aquí es cambiando la primer derivada por 0. Pero una fracción se vuelve 0 cuando el numerador se vuelve 0. Y estoy hablando de todo el numerador. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es escribir que 2x a la 2 menos 32 es igual a 0. Resolviendo esto nos quedaría y cuando nosotros obtenemos la raíz cuadrada de un número, es cierto que el resultado queda positivo y también negativo, pero la x para nuestro problema representa la medida del largo del rectángulo. Entonces no podríamos decir que vale 4 negativo, porque no existen medidas negativas. Entonces, todo esto quiere decir que la medida del largo es igual a 4, es decir, x es igual a 4 centímetros. Pero habíamos dicho al inicio que el largo, es decir, y, era igual a 16 dividido entre x. Esto quiere decir que y es igual a 16 dividido entre 4. Por lo tanto, y es igual a 4. Lo cual es una simple casualidad. No quiere decir que siempre nos va a dar 4 el largo y 4 el ancho. Y tampoco quiere decir que no sirve porque en realidad estamos obteniendo un cuadrado. Porque realmente un cuadrado es un rectángulo que tiene todos sus lados iguales. Entonces, el rectángulo con mayor perímetro, que puede tener un área de 16 centímetros cuadrados, es un rectángulo cuyo largo es igual a 4 centímetros y su ancho es igual a 4 centímetros. Ok amigos, eso fue todo por este ejercicio. Recuerden darle like, compartirlo y ayudar a todas las personas que se encuentren en la necesidad de entender algo similar a esto.